Un cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado. Vamos a trabajar el día de hoy la cuerda vibrante, ¿sí? Que de acuerdo con lo que veremos es la misma ecuación de onda en una dimensión. Muy bien. ¿Cuál es la problematización inicial de este módulo, módulo 13, ¿no? ¿En qué consiste la ecuación de la cuerda? ¿Cómo se deduce? Aunque la deducción de la ecuación de la cuerda hace parte de un curso de física normal, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve? Es la parte más importante, ¿cierto? ¿Cómo resolver la ecuación de la cuerda? Y finalmente, ¿en qué consiste la forma de D'Alembert de la ecuación de la cuerda? Entonces, en el módulo inicial, muchachos, en el material del curso, además de la cuerda vibrante, yo hago una presentación de la membrana vibrante. Aunque el trabajo operativo que implica la membrana vibrante, que ya maneja 2 dimensiones y el tiempo, o sea, 3 variables, no lo voy a presentar en este video. Me voy a dedicar exclusivamente a trabajar la cuerda vibrante. Muy bien. Este es uno de los problemas típicos, ¿no? Con valor en la frontera que aparece en la física matemática. Vamos a suponer que tenemos una cuerda flexible, ¿no? Una cuerda flexible delgada. Está construida de un material homogéneo, es decir, no hay un gradiente de masa en la cuerda a lo largo de la misma, ¿cierto? Y la cuerda, que inicialmente está en la posición que va desde 0 hasta L, a esa cuerda se le da una pequeña deformación. Hagan de cuenta que es la cuerda de una guitarra, ¿no? En una guitarra uno pica en un punto determinado de la cuerda, ¿cierto? Y la suelta. Entonces esa cuerda empieza a vibrar, ¿cierto? La idea es que cada punto de la cuerda presenta un desplazamiento en todo instante. Eso significa que hay 2 variables en lo que respecta a la elongación de la cuerda. Hay 2 variables, que es la variable de posición X, ¿cierto? Y la variable temporal, la variable tiempo. Este modelo matemático, muchachos, que presento a continuación en el material, ¿cierto?, nos conduce a que si y de xt es la posición de la cuerda en todo instante, ¿cierto? Si y de xt es la posición de la cuerda en todo instante, ¿sí? Este procedimiento, que es un procedimiento que se trabaja en física normalmente, ¿cierto?, nos conduce a esta ecuación diferencial. Segunda derivada de y con respecto a x, ¿cierto? Que es lo que, esta sería lo correspondiente a la ecuación de Laplace, ¿cierto? Al laplaciano, pues, pero en una dimensión, es igual a una constante por la segunda derivada de y con respecto al tiempo, ¿cierto? Recuerden que la segunda derivada de y con respecto al tiempo es la aceleración de la cuerda en todo instante. Y la constante, 1 sobre c cuadrado, miren que tiene unidades como d2y de x2 es metros sobre metros cuadrados, ¿cierto? Aunque recuerden, y no admite grandes desplazamientos, ¿no? La variable y varía digamos, en un múltiplo de metros, puede ser milímetros, normalmente son milímetros en una cuerda normal, pues. Y este tendrá unidades de metros sobre segundo cuadrado. Significa entonces que c tiene unidades de metros por segundo. Es decir, c es una velocidad, que en el caso de la ecuación de la onda, c es la velocidad de grupo de las ondas.
Esa constante C, como acabo de decirle, tiene unidades de velocidad y recibe el nombre de velocidad de fase, velocidad de fase. Si la tensión en la cuerda fuese variable, ya la ecuación tiene un término adicional, ¿no? Que es este, que ya dependerá de la velocidad. Sin embargo, el modelo que vamos a trabajar aquí en este video es un modelo en el cual ya el movimiento de la cuerda es independiente de la velocidad. Depende, perdón, de la derivada de y con respecto a x. Bien. Se puede resolver. Si uno conoce t de x y t' de x, ¿cierto? Pueden resolver esta ecuación diferencial, pero es mucho más complicado el asunto. En resumen, pues, vamos a trabajar la ecuación de la cuerda normal. D2y de x2 igual a 1 sobre c cuadrado por la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Esa es la ecuación de la cuerda en condiciones, digamos, casi que ideales, ¿no? ¿Cierto? En condiciones casi que ideales. El método de separación de variables que les expliqué en el video anterior, ¿cierto? Permite establecer que si la posición o la elongación de la cuerda en todo instante se supone que es el producto de una función de x por otra función del tiempo, entonces, como está expresado aquí en esta ecuación, entonces al sustituir idénticamente y de xt en la ecuación diferencial, quedaría la segunda derivada de y con respecto a x da f doble prima de x por g de t. Debe ser idéntico a f de x por g doble prima de t. ¿De acuerdo? Eso nos conduce a que si dividimos toda esta identidad por f de x g de t, nos quedan dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Una para la variable x y otra para la variable t. ¿De acuerdo? Y haciendo uso del concepto de constante de separación, para que f doble prima sobre f de x, que es una función que depende únicamente de x, sea idéntica a una función que depende únicamente de t, vamos a decir que cada una de ellas es igual a una constante. Y esa constante, tal como lo trabajamos previamente, se conoce como la constante de separación. Esa constante de separación tiene tres posibles valores. Es positiva, o es negativa, o vale cero. Entonces vamos a hacer uso del principio de superposición para establecer la solución general de esa ecuación diferencial, de esas ecuaciones diferenciales, f doble prima sobre f igual a lambda y g' sobre g igual a lambda veces c cuadrado. Son dos ecuaciones diferenciales de segundo orden y ordinarias. Aquí la expreso de una manera más adecuada, ¿no? ¿Cierto? F doble prima de x menos lambda veces f de x igual a 0 y g doble prima de t menos lambda c2 g de t igual a 0. Si tenemos en cuenta nuestra, ¿cómo es que es? La experiencia cuando uno maneja una cuerda, ¿cierto? Uno ve que siempre hay una oscilación. ¿Eso qué significa? Que es inadmisible que lambda sea una cantidad positiva. O sea, necesariamente lambda debe ser positivo para que me quede la ecuación correspondiente al movimiento armónico simple, que es f doble prima más frecuencia al cuadrado por f igual a 0, ¿cierto? Y en cuanto a la g de t, me va a quedar una solución exponencial, pero una exponencial negativa. Entre otras cosas, lambda no puede ser positiva porque significaría que la elongación de la cuerda aumentaría indefinidamente con el tiempo, lo cual es inadmisible, ¿cierto? Esto nos conduce entonces a que, dado que la solución de esta ecuación diferencial es una constante por el coseno de omega x más otra constante por el seno, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y esta otra es
una constante por el coseno de, ya la frecuencia aquí ya no es omega, sino omega por c. Omega por ct más c sub 4 seno de omega sub c por t. Entonces, en esta ecuación, que es la solución general de la ecuación de la cuerda, aparecen 4 constantes arbitrarias. Mejor, 5. C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4, que son constantes de integración, que corresponden pues, a las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria. Pero además, omega es otra variable, o es otra constante arbitraria. El hecho es que solamente tenemos 2 condiciones de frontera. ¿Cuáles son esas condiciones de frontera, muchachos? Si la cuerda está sujeta en los extremos, como es normal, siempre piensen en la cuerda, en una de las cuerdas de la guitarra, ¿no? O de la bandola, o cualquier instrumento que les sea familiar. Estas están sujetas en los extremos. Eso significa que la posición Y, la posición en el extremo inferior, 0, en todo instante, tiene que ser 0. Lo mismo que en el otro extremo, Y de L en todo instante también debe ser 0. ¿Cierto? Esas son las condiciones de frontera de la cuerda. Y las condiciones iniciales son 2, que vienen a ser, recuerde que tiene un segundo orden de derivación en el tiempo, o sea que se requieren 2 condiciones iniciales, la posición inicial y la velocidad inicial. ¿Sí? La posición inicial es Y en 0, Y de X en T igual 0, y la derivada con respecto al tiempo en X en el instante 0. Esas son condiciones iniciales y estas son las condiciones de frontera para la cuerda. Estamos aquí, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Y en el extremo 0, en todo instante, tiene que ser 0. Entonces, si ustedes igualan idénticamente a 0 a esto, vamos a encontrar que, como el coseno de 0 es 1, quedaría C sub 1. El seno de 0 es 0, entonces este término desaparece y aquí nos quedaría solamente C sub 1, ¿no? Y por acá, C sub 3 coseno de omega t más C sub 4 seno de omega t. Para que eso sea idénticamente 0, muchachos, y por independencia lineal, necesariamente C1 tiene que ser 0. Y si C1 vale 0, esta ecuación ya simplificada quedaría así. Observe. Esta C1 dio 0. Entonces quedaría seno de omega x que multiplica C2 por C3, lo vamos a llamar A sub 1. Y C2 por C4 lo vamos a llamar sub 2. Al fin y al cabo son 2 constantes arbitrarias, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos con eso? Que de las 5 incógnitas originales, C1, C2, C3, C4 y omega, ahora nos quedan solamente 3. A sub 1, A sub 2 y omega, ¿cierto? Recuerde que C es la velocidad de fase y ese es un dato de la cuerda. Cada cuerda, de acuerdo con el material con que esté hecho, con su longitud, ¿cierto? Cada cuerda tiene una velocidad de fase, característica de ella, ¿cierto? Y es la que la diferencia de otra cuerda. Lo que diferencia una cuerda de otra es esa constante C. La segunda condición de frontera, cuando X es igual a L. Vean, muchachos, si yo reemplazo la X por L, queda seno de omega L, que multiplica a sub 1 coseno de omega ct más a sub 2 seno omega ct. Y eso debe ser idénticamente igual a 0. ¿Cierto? Entonces, por independencia lineal, ¿cierto? Hay 2 condiciones. Que el seno de omega L sea 0. Esa es una condición. O que a sub 1 y a sub 2 sean 0. Pero ¿qué pasa? Que a sub 1 y a sub 2 no pueden ser 0, porque me quedo sin, ¿cierto? Me quedo sin ecuación. Si yo digo que a sub 1 y a sub 2 son 0, me quedo que y de x t vale 0, o sea, la cuerda no se mueve. Pero el hecho, la experiencia muestra que si uno levanta la cuerda desde algún punto de ella
y la suelta o la empuja, le da una velocidad inicial, hay un movimiento vibratorio. Lo que pasa es que en esa vibración hay muchas frecuencias. Y eso justamente es lo que pasa aquí. Seno de omega L tiene que ser 0, ¿cierto? El seno de omega L tiene que ser 0. Y ya ustedes saben, para que el seno de un ángulo sea 0, ese ángulo debe ser un múltiplo de npi. Cuando n vale 1, 2, 3. Esta ecuacioncita está muy chueca aquí, se la voy a escribir mejor. Omega sub n igual a npi sobre L para n igual 1, 2, 3, etc. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de una solución, me aparecen infinitas soluciones, o sea, aparecen infinitas frecuencias. En ese movimiento vibratorio de la cuerda no aparece una sola frecuencia, sino que aparecen infinitas frecuencias, ¿cierto? Una por cada valor de n, ¿cierto? O sea, nos va a quedar de que y sub n de x en todo instante es seno de npi x sobre L a su n coseno más b sub n seno, ¿cierto? Y si aplicamos el principio de superposición, la sumatoria, cuando n va desde 1 hasta infinito, ¿cierto? De todas esas expresiones de esta, nos viene a dar la solución general, o sea, la posición, la elongación de la cuerda en cada punto, en todo instante, y de xt. Pero miren que de todas formas, todavía persisten dos incógnitas, ¿no? Los a sub n y los b sub n. ¿Cómo calcularlas? La primera condición inicial dice que y en todo x, en el instante t igual 0, es una función de x, ¿cierto? Cuando uno dice que la cuerda la levanto desde aquí, ¿cierto? En algún punto cualquiera, esta la voy a colocar de otro color. Esta función es una función de x y viene a ser la condición inicial, ¿cierto? Entonces, con esa condición inicial yo puedo calcular los a sub n. O sea, lo que aparece es la serie de Fourier de la función f de x. Que, recuerden que el tema de Fourier se estudió hasta el módulo número 11, ¿no? Los coeficientes de la serie ya sabemos que se calculan de esta manera. Entonces, ya puedo calcular todos los a sub n, ¿cierto? El hecho de que tengo que hacer una integral, pues, que es lo propio, lo que se tiene que hacer cuando uno efectúa el análisis de Fourier de una onda, de una señal, pues. Pero falta una condición, faltan los b sub n. Entonces, para hallar los b sub n, esta función y de t la derivo con respecto al tiempo, ¿cierto? Parcialmente. Al derivar parcialmente con respecto al tiempo, tengo esta expresión matemática, ¿cierto? Y como la la velocidad inicial también es eventualmente, ¿no? También es una función de x, entonces nos queda esta serie de Fourier y aquí se calculan los correspondientes b sub n. Pero ¿qué pasa? Normalmente, en el trabajo de la cuerda vibrante, se supone que se da una condición inicial de posición inicial, y se suelta, o sea que en los casos más triviales, ¿cierto? La velocidad inicial es 0, de manera que los coeficientes b sub n valen 0, y nos quedamos con la forma más simple de la ecuación de la solución de la ecuación de la cuerda, ¿cierto? Y de xt es la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, ¿cierto? De los a sub n, aquí vamos a buscarla aquí, ¿dónde está?
Aquí está. Estos B sub n van a dar 0, ¿cierto? Van a ser 0. Entonces nos queda simplemente que y de x, t, va a tener la suma desde 1 hasta infinito de a sub n seno de n pi x sobre L por el coseno de n pi ct sobre L. Esa es la ecuación, la solución de la ecuación de la cuerda si la velocidad inicial es 0. O sea, solamente aquí está presente una condición inicial que es la posición inicial. Y los a sub n se calculan de acuerdo con la formulita que acabamos de ver. Entonces, recuerden que y de xt es suma de los a sub n seno de n pi x sobre L por el coseno de n pi ct sobre L. Y así se calculan los a sub n. ¿Dónde están? Aquí se calculan. ¿De acuerdo? Yo aquí les tengo un ejemplito en esos términos, ¿no? Una cuerda de 1 metro de longitud, ¿cierto? Está sujeta en sus extremos y se somete a una posición inicial que es 0.05x por 1 menos x. Esa función f de x, 0.05x por 1 menos x, es la ecuación de una parábola, ¿cierto? Una parábola que está entre 0 y 1, ¿cierto? Y que tiene esta forma. ¿Sí? Esa es la posición inicial. Se suelta, significa que la velocidad inicial es 0. ¿Cierto? La velocidad inicial es 0. Determine la posición en cada punto de la cuerda en todo instante. O sea, hay y de xt. Encuentre y de xt. Entonces, con base en lo que hemos presentado, esta es y de xt. ¿Cierto? Recuerden que en este caso yo digo que C vale 0.25 metros por segundo, entonces quedaría esta ecuación. ¿Cierto? Calculo los a sub n. Los a sub n, recuerden que son 2 sobre la longitud de la cuerda. La longitud es 1, entonces queda 2 integral entre 0 y 1 de esta función f de x por el seno de n pi x de x. Al efectuar la integral, que no viene al caso para aquí en el video, pues el detalle de la integral no lo voy a hacer. Pero si ustedes toman el trabajo de hacer esta integral, encuentran este resultado. Que los coeficientes a sub n son 2 sobre n3 pi 3, que multiplica 1 menos coseno de n pi. Vale decir entonces que cuando n vale 1, que es la frecuencia fundamental, cuando n vale 1, a sub 1 es 2 sobre pi a la 3 que multiplica a 1 menos coseno de pi. Pero el coseno de pi es menos 1, entonces quedaría 4 sobre pi al cubo. Esa es la amplitud de la fundamental, de la onda fundamental. Y cuando n vale 2, 3, 4, etcétera, aparecen lo que se conoce como los armónicos, ¿cierto? Como los armónicos. En conclusión, pues, esta ecuación me permite hallar la posición en cada punto de la cuerda, o la elongación, pues, que sufre cada punto de la cuerda en todo instante. ¿Sí? Por supuesto que recuerden que yo les dije que este es un modelo ideal. De acuerdo con esto, ¿cierto? La cuerda seguiría, ¿cierto?, vibrando de manera indefinida porque no hay fricción. Pero es un modelo matemático, es un modelo válido para describir el comportamiento de la cuerda, ¿cierto?, de las llamadas ondas estacionarias. Como esta es una función de dos variables, entonces para representarla gráficamente, una de las variables le damos un valor y expresamos la otra en términos ya sea de x o de t. ¿De acuerdo?
Ahora, si utilizamos a partir de aquí, ¿cierto? A partir de allí, hay una fórmula o una identidad de la trigonometría que me permite expresar el producto del seno por coseno como una combinación lineal de la suma y la diferencia, ¿cierto? De la suma y la diferencia. Es esta fórmula, ¿no? Seno A por coseno B es un medio de seno de A menos B más seno de A más B. Entonces, si hacemos uso de esta identidad, encontramos que la ecuación de la cuerda es esa, ¿no? La ecuación de la cuerda no, la solución de la ecuación de la cuerda. O sea, las ondas, pues, que resultan al resolver la ecuación en condiciones ideales. Uno puede aproximar esta serie en n igual 5 razonablemente, pues, y encuentra una expresión matemática de esta forma. Yo no entro aquí en el detalle, sería interesante, y eso está en el material, ¿no? En el material yo presento las gráficas, algunas gráficas, de la elongación de la cuerda para cuando X varía, o sea, en cada punto de la cuerda, o cuando T varía, ¿cierto? Finalmente, como lo prometido, ¿no? La solución de esta ecuación también se puede expresar como la solución general, una funcional de X más CT más otra funcional de X menos CT. Para eso hay que tener en cuenta lo que trabajamos en el módulo 12, o sea, en el video exactamente anterior a este, ¿cierto? Pero no es muy, digamos, como relevante, ¿no? Lo más importante es que ustedes tengan claro que cuando uno pone una cuerda en movimiento, aparece una onda, ¿cierto? Que tiene muchas frecuencias, ¿cierto? Y que como están confinadas a la longitud de la cuerda, esas ondas están confinadas allí, ¿cierto? Una fundamental, otra, en fin, hay infinitas frecuencias, ¿cierto? Aparecen las famosas ondas estacionarias, que las debieron haber trabajado en el curso de física. En fin, la forma de D'Alembert de la ecuación de la cuerda, ya, si la velocidad inicial es 0, pues, es esta. Una funcional de X más CT y otra funcional de X menos CT. Y esas funcionales son las funciones seno común y corriente. Entonces, esta onda se propaga seno de npi X más CT sobre L, se propaga del extremo derecho al izquierdo, mientras que esta otra se propaga del izquierdo al derecho. Es ahí donde aparecen las famosas ondas estacionarias. ¿Sí? Felicidades.